Están súper juiciosos. Eh, 2 minuticos más mientras se une el resto de gente y comenzamos. Un minutico más, a ver quién más se une y comenzamos. Un momentico más, estoy arreglando acá un problema técnico.
Bueno, ahora sí, entonces comencemos nuestro curso de mecánica oficialmente. Listo, entonces. ¿Me confirman que todos me escuchan bien? Sí, señor profe. Claro Sí, y fuerte. señor profe. Sí, señor. Listo, maravilloso. Entonces, vamos a hablar de física mecánica. Nuestro primer corte será cinemática, que ya lo vamos a explicar. Nuestro segundo corte tendrá cosas de dinámica y energía. ¿Listo? Bueno, entonces, básicamente la física mecánica se encarga del estudio del movimiento y lo hace a través de dos ramas principales y una tercera, digamos, subsidiaria, pero con un valor utilísimo para los problemas que vamos a hacer. Entonces, las dos ramas principales a las que me refiero son la cinemática y la dinámica. Realmente convergen en lo mismo, es el estudio del movimiento, pero la cinemática nos da una descripción del movimiento, mientras que la dinámica nos habla únicamente de las causas. Entonces, realmente, si ustedes emplean ambas, pues obtienen una descripción completa para los fines que ustedes necesitan, que son las aplicaciones en la ingeniería. ¿Listo? Entonces, todo el primer corte, más o menos, vamos a dedicarlo a describir el movimiento. Luego sí vamos a hablar de las causas del movimiento y luego vamos a hacer un análisis distinto, una aproximación diferente, pero igualmente útil para la solución de los ejercicios y además complementaria. ¿Listo? Entonces, pues lo primordial en la física mecánica es establecer unas ciertas cosas desde el inicio, de manera que nosotros podamos comenzar con una descripción que sea sistemática. Entonces, ¿qué es lo primero que hace un físico? Pues dice, hombre, voy a describir el movimiento más sencillo que pueda yo encontrar en el mundo mundial y de la manera más sencilla que pueda yo encontrar. ¿Listo? Entonces, básicamente ¿cómo se dice ahí? Fue Galileo quien sentó las bases para el uso del método científico y en nuestro caso particular de la física mecánica fue quien sentó las bases para el estudio del movimiento a través de unas herramientas que se llaman las rampas de Galileo. Entonces resulta que son unas rampitas supremamente interesantes. Para reducirlo todo, vamos a hablar simplemente de que el movimiento más sencillo es el movimiento en una línea recta, ¿verdad? Entonces, regálenme un segundo, yo busco unos documentos que necesito y les voy a mostrar una simulación de las rampas de Galileo, pues para que la clase no sea tan aburrida y para que ustedes entiendan lo más posible al respecto. Les voy a mandar eso a el grupo de WhatsApp, pero regálenme un momentico, ya lo estoy buscando.
Ya estoy abriendo el documento, espérenme un momentico que es que mi computador es bastante lento. Entonces, listo, abrió. Ya les envío eso por el WhatsApp. Espérame un segundo. Ay, Dios, este Word es súper lento. Discúlpenme un segundo. Entonces, ¿dónde está? ¿Dónde está? Entonces, ustedes son mecánica, ¿verdad? Listo, para que lo miren rápido. Y ya todos lo recibieron en WhatsApp, por favor, lo van abriendo. Entonces, regalen un segundo. Profe, ¿es solo una imagen? No, es una simulación. Debe abrir un jueguito. Ya. Listo. Entonces, yo ya lo abrí aquí y ya se los voy a compartir a través de pantalla para que miremos de forma interactiva. Entonces, ¿qué carambas es lo que significa? Listo. Entonces, todo el mundo está en el mismo sitio, ¿verdad? Sí, señor. Listo. Esto tenía... Entonces, básicamente, Galileo hizo unas rampas de esta forma. Vamos a asumir el movimiento más sencillo que asume el físico, es aquel en el que nada detiene al cuerpo. Ustedes saben que si ustedes dejan algún tipo de vehículo en una pendiente, pues el vehículo se va a deslizar.
pero una vez que llegue a una parte plana, van a avanzar un poco y luego se va a detener porque aparecen fuerzas de fricción. Acá vamos a asumir que nada de eso existe. Entonces, si ustedes sueltan la pelotica desde una cierta altura y para que recorra una cierta distancia, fíjense que la pelotica vuelve y sube exactamente a la misma altura y ese movimiento se va a repetir infinitamente. Mire, llega a 4 metros, baja, vuelve y va hasta los 4 metros de altura. Y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces ahora viene la cuestión. Vamos a cambiar la inclinación de la rampa. Básicamente eso fue lo que hizo Galileo. Entonces pillen, yo estoy bajando la pendiente de la rampita, es decir, al bajar la pendiente estoy aumentando esta distancia, pero la altura va a seguir siendo la misma. Entonces la pelota se va a demorar un poquito más en llegar, pero vamos a observar qué es lo que está sucediendo. Fíjense, llegó a los 4 metros y se devolvió, solo que ahora recorrió una distancia de 20 y pico metros. Listo, repitiendo. Ahora vamos a cambiar la inclinación. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a hacer esa rampa infinitamente larga, de manera que yo me demore un montón de tiempo en llegar a los 4 metros de altura. Si yo nuevamente suelto la pelota, pues ella tiene que llegar a los 4 metros de altura nuevamente. Vamos a ver si lo que estoy diciendo es verdad. Tengan paciencia con la simulación, pero vamos a mirar. Fíjense que entonces la pelotica en el medidor de la altura está subiendo muy lento, apenas va a 50 centímetros, 60 y así. Por fin llegó a 1 metro, pero todavía le falta. Pues vamos a tener paciencia. Entonces, fíjense, yo lo único que cambié fue un poco más la inclinación. Al cambiar la inclinación, la distancia es muy larga, pero inevitablemente, por lo que nos indica esto, la pelotica tiene que llegar a los 4 metros. Entonces, ahora viene mi pregunta. Bueno, vamos a asumir que sí, llega a los 4 metros. Lo que pasa es que se demora bastante, entonces vamos a detenerlo. Vamos a reiniciarlo, pero ahora lo que voy a hacer es, voy a bajar esa rampa infinitamente cerca al suelo. Fíjense, ya prácticamente está en el suelo. El razonamiento de Galileo fue el siguiente. ¿Qué pasa si esa rampa se hace tan larga como el universo? Y allá en el otro extremo del universo, pues por fin llega al punto final a la altura de 4 metros. Pero la distancia es infinitamente larga. La pelota tiene que llegar hasta allá, ¿cierto? Porque no hay absolutamente ninguna fuerza, ningún evento, ningún acontecimiento, ningún fenómeno que se oponga a que la pelota siga buscando esos 4 metros desde donde comenzó.
Fíjense, ahí se fue a Desde buscar. el roce no, Señor, y desde el roce no va a frenar no, no, la no. velocidad de. En la vida real sí, mijo, pero acá estamos asumiendo que no. Eso es el primer paso que nosotros tomamos. Para poder analizar, analizamos desde lo más fácil que es quitémosle la fricción, quitémosle el rozamiento, quitémosle cualquier bache a esa rampa, que sea una rampa perfecta, que no haya atmósfera, de manera que no hay corrientes de aire, absolutamente nada. Mm, Entonces ahora la, la, el razonamiento siguiente de Galileo fue, bueno, listo, y si la rampa no alcanza los 4 metros, sino que por el contrario se queda recta, pues esa pelota se va a quedar eternamente buscando el sitio desde donde comenzó, o sea, los 4 metros. Cuando eso sucede, entonces él dijo, ah, bueno, pues entonces el movimiento más sencillo que existe en el mundo mundial es la línea recta. Y no solo eso, este experimento le sirvió para establecer lo que ahora se conoce pues como la primera ley de Newton, que es la ley de la inercia. Es que si un cuerpo se pone en movimiento y no hay absolutamente nada que se oponga a ese movimiento, pues el cuerpo se va a quedar moviéndose en una línea recta y con velocidad constante. Hasta acá estamos hablando de velocidad como la entienden ustedes. Luego vamos a clarificar eso. Entonces, la otra parte de esa ley de la inercia dice que si un cuerpo no se está moviendo con respecto a algo, pues se va a quedar eternamente quieto a no ser que algo lo ponga en movimiento. Entonces, en este caso, ¿qué tuvimos que hacer? Nosotros mismos coger la pelotica, subirla a los 4 metros de la rampa y soltarla. Eso es la fuerza que interfiere y cambia el estado de la pelotica que estaba quieta y la pone a mover. ¿Listo? De ahí para adelante se supone que no hay nada, entonces la pelotica se va a mover eternamente en una línea recta. Listo. Ahora entonces continuemos tomando nuestras notas y seguimos hablando entonces de lo que nos corresponde. Ahora entonces, para poder describir el movimiento, nosotros necesitamos básicamente saber la posición de las cosas. Más bien, de los cuerpos. ¿Listo? Eso implica que nosotros tenemos que medir. Entonces la física, desde sus inicios, y la mecánica es el inicio, se basa en la experimentación y en la medición. Entonces usualmente nosotros usamos algo que se llama el plano cartesiano. Y nosotros podemos medir la distancia de un punto a lo que nosotros llamamos el origen de coordenadas, ¿cierto? Este que nosotros llamamos 0,0. O traducido al espacio de 3 dimensiones, 0, 0, 0. ¿Listo? Nosotros podemos hablar de R vector y entonces este punto está ubicado en un lugar de coordenadas X, Y. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa si con el transcurrir del tiempo, esta es la posición 1, con el transcurrir del tiempo, la pelotica está en esta posición número 2?
Entonces, este era otro vector. A este le podemos poner R1 y a este le podemos poner R2. Entonces, estas son flechitas. ¿Listo? Entonces, fíjense. La línea quedó torcida, rayos. Vamos a hacerla bien. Ahora sí. Esta descripción matemática es muy sencilla. Esto simplemente les está diciendo, mire, usted se paró en un semáforo que está en la posición origen. Usted tiene un cronómetro y se puso a mirar carros. Prendió su cronómetro justo cuando el vehículo estaba en la posición 1. Luego, pongámosle otro color. El vehículo se mueve, yo voy a suponer que en línea recta. Hagamos la línea. Entonces, fíjense, cuando ustedes prenden el cronómetro, el bucecito está aquí, se va moviendo en línea recta y cuando ustedes paran el cronómetro, el bus está en este punto. Yo lo único que necesito hacer en la mecánica para describir la posición es ser capaz de medir de mi semáforo, que es este, donde tiene la luz verdecita, la luz rojita, y el otro es naranja. Sí, naranja, ¿no? Amarillo. Bueno, amarillo. Entonces, miden la distancia. Puede ser que en el experimento ustedes están mirando desde el semáforo hasta un bache, un policía acostado que llaman. Y luego la distancia desde el semáforo nuevamente hasta otro bache o policía acostado que llaman. Eso lo puede hacer en la entrada de la Santoto entre los semáforos que habían. Bueno, creo que ya quitaron uno, pero había entre los semáforos, no, entre los baches o policías acostados. Entonces ustedes simplemente están experimentando mirando cómo se mueve el bucecito desde el punto 1 hasta el punto 2. Yo creo que va muy rápido porque la gente está como asustada. ¿Listo? Entonces, la física es experimentación y lo primero que nosotros hacemos es reconocer de forma matemática cómo podemos describir la posición del cuerpo y el cambio de la posición de los cuerpos durante el transcurrir del tiempo. ¿Listo? Fíjense que para eso necesitamos usar un cronómetro. Entonces vamos a definir algo que se llama desplazamiento. Pero entonces acá me quiero detener un momento y les quiero contar. Bueno, primero preguntar y luego contar. ¿Ustedes ya vieron en matemáticas los conceptos de vector? No, No, señor. ¿No? Sí, señor. ¿Sí? Sí. ¿Hay alguien que dijo no? Bueno, entonces para eso vamos a usar el concepto de vector. Y
pues la relación que tiene con el concepto escalar. Entonces, en el colegio, ustedes usaron todo el tiempo cantidades escalares. De esta forma, como números con o sin dimensiones. ¿Qué significa eso? Entonces ustedes en matemáticas usaron multiplicación, por ejemplo, 2 por 2, 4 dividido 2000, 10 a la 2, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son puros números. Y pues son cantidades escalares. Pero también usaron otras cosas. Usaron temperatura. Entonces ustedes dieron la temperatura, por ejemplo, en este momento creo que están haciendo el orden del 16 grados centígrados. Entonces, cuando hablamos de dimensiones, esto que estoy dando acá corresponde a las dimensiones. Otra cantidad escalar en física, pues el tiempo. Entonces yo puedo hablar de 3600 segundos, donde las dimensiones son los segundos. Fíjense, doy un número y las unidades y listo, queda descrita la cantidad física. Y hay otra interesante para nosotros en este momento que se llama masa. 40 kilogramos. Entonces, fíjense, cuando ustedes vulgarmente les dicen, ¿usted cuánto pesa? Y ustedes responden, es que yo peso 80 kilos, pues ustedes están hablando de forma incorrecta, porque ustedes lo que están diciendo es que su cuerpo tiene una masa de 80 kilogramos. El peso, vamos a verlo más tarde, es una cantidad diferente, una variable física distinta que viene de multiplicar la aceleración de la gravedad por la masa. Entonces ahí sí hablamos de cuerpo y las unidades son diferentes, no son kilogramos. ¿Listo? Señor. Ahora la cuestión es, bueno, listo, eso ya ustedes lo saben. Entonces hablemos de los vectores. El vector es una cantidad, un ente matemático que necesita magnitud y dirección para quedar especificada. Entonces, ustedes más o menos recuerdan del colegio, un vector lo llamaban perfectamente A, se denotaba con una flechita encima o se puede escribir de forma de letra reteñida, negrita, creo que dice el Word. Sí, sí, señor. Pero usualmente y para mayor facilidad nosotros usamos la flechita encima. Los libros tienden a usar este por la facilidad para hacer las impresiones. ¿Listo? Profe, una pregunta, que si por favor deja entrar al compañero Manuel Hernández que se le apagó el computador. Claro que podemos dejarlo entrar. Lo que pasa es, toca que me avisen, hijos, si a alguien más le sucede, porque como estoy compartiendo, entonces no puedo ver la lista y parece que no me está notificando esto de la gente que ingresa. Entonces, por si algo, porfa, me avisa. Entonces, esa cantidad vectorial
se representa por una flecha. ¿Por qué por una flecha? El tamaño de la flechita se define como magnitud y pues obviamente hacia dónde está apuntando la flechita con respecto, generalmente, con respecto al eje X, eso nos dice cuál es la dirección de nuestro vector. Y en la física, obviamente, ¿qué haría falta? Pues dar unas unidades para nuestro vector. Pues cuando tenemos ya eso, podemos hablar de magnitudes físicas vectoriales como son el desplazamiento, que es el que vamos a mirar ahorita, la velocidad, la aceleración, y luego vamos a ver algunos otros más interesantes. Entonces, ahora sí, el desplazamiento es un vector y lo llamamos así. Y lo escribimos así. Donde este triangulito significa la letra griega mayúscula delta. Y el delta es simplemente coja la posición final y réstele la posición inicial. Pero ojo, esto es una resta de vectores. Si ustedes recuerdan, les acabo de decir que un vector es un ente matemático. Como es un ente matemático, por obvias razones, entre los entes matemáticos de la misma naturaleza se pueden hacer operaciones. Traducción, podemos hacer suma, resta, multiplicación de vectores. ¿Listo? Ahora, en la vida real de las matemáticas, solamente existen dos operaciones generalmente, la suma y la multiplicación. Si ustedes miran con los números normalitos, una resta es simplemente sumar con el negativo del otro número. Y si ustedes hacen una división, ustedes están multiplicando por el recíproco, o sea, por 1 sobre la cantidad. Entonces, no hay ningún problema con eso. Tenemos solamente dos operaciones. En términos de los vectores, entonces, podemos hablar de la suma, la resta que hace parte de la suma, y la multiplicación es de dos formas. Una se llama producto punto y la otra se llama producto cruz. ¿Ok? Entonces eso lo vamos a mirar ahora a medida que lo vayamos necesitando. Sin embargo, ustedes en sus cursos de matemáticas van a ver los conceptos. Entonces, digamos que a la par que vamos con las matemáticas, vamos haciendo uso de ellas para las aplicaciones en esta materia de física. Volvamos al concepto de desplazamiento. Pues miren, lo que dice es, yo voy a medir la posición del bus inicialmente, luego la posición del bus finalmente. ¿Y cómo asumo yo inicial y final? Pues usando un cronómetro. Pues volvámonos a esto. Pero ahora voy a hacerla de forma más fácil. Fíjense que acá yo usé R para la posición. Yo podría, en vez de llamar R1, podría llamarlo R inicial y en vez de R2, llamarlo R final. Es exactamente lo mismo. Pero ahora la cuestión está, bueno, ¿y por qué el profesor nos muestra esto con X? Pues fácil. Vamos a tomar el plano cartesiano nuevamente. Pero ya no vamos a usar el eje Y. Solamente vamos a usar el eje X y vamos a poner ahí nuestro carrito.
¿Listo? Vamos a decir que el carrito va en esta dirección. Entonces, lo más sencillo es la línea recta porque es una sola dimensión. Yo pongo entonces mi semáforo acá nuevamente, que es donde estoy parado, y yo voy a medir desde acá. Ahí yo solamente tengo que medir en línea recta la posición inicial desde donde comenzó, supongamos que es aquí, y la posición final que puede que sea en este punto. Entonces este llamémoslo X final y en este punto llamémoslo X inicial. O pueden decir, no, el X inicial yo quiero que sea donde está la defensa del carro. Y obviamente la final, pues cuando la defensa llegue acá. O puedo decir, no, quiero usar desde la parte trasera del carro. Entonces eso, ustedes lo eligen, pero pues básicamente tiene el sentido que ustedes le den. ¿Listo? Entonces, el desplazamiento simplemente se define como el cambio de posición de un cuerpo en un intervalo de tiempo. Listo. Entonces ustedes solamente necesitan un metro y un cronómetro. Eso es todo lo que necesitamos inicialmente para comenzar nuestro curso de mecánica. Ahora resulta que nos surge algo que hay que aclarar. Hay algo que se llama distancia. Y distancia no es igual a desplazamiento. Distancia es la longitud del camino seguido por un cuerpo. El desplazamiento es una cantidad vectorial, la distancia es una cantidad escalar. Para hablar de desplazamiento, entonces tienen que decir lo siguiente. En una línea recta, lo interesante del desplazamiento es que el signo más o el signo menos dan la dirección de nuestro vector. Por eso se usa convenientemente el plano cartesiano. Supongan que el carro acá está en el semáforo, ustedes prenden su cronómetro porque vieron que el carro prendió sus luces, pero en vez de avanzar hacia la derecha de sus pantallas, comienza a echar reversa y entonces avanza hacia la izquierda de sus pantallas. Cuando eso sucede, yo describo el movimiento midiendo distancias negativas, menos 1 metro, menos 2 metros, menos 3 metros, etcétera, etcétera. Mientras que para la derecha del cero o del origen, yo los tomo como positivos. Entonces, en una sola dimensión, en línea recta, lo que me da la dirección del vectorcito es si es positivo o negativo. Ya la cosa se complica más cuando nosotros vamos a esto. Porque ¿qué pasa si por alguna razón en el momento 3 ahora el carro viene así? Entonces, algo pasó, ¿cierto? Ya decir positivo o negativo ya no me sirve para hablar de la dirección del vector. Porque si bien acá puede que el vector apunte para acá, en este punto el vector está apuntando en este sentido. Entonces, para ese tipo de vectores que ya comprenden dos componentes o dos dimensiones, tenemos que relacionar esto a través de un ángulo. Este es θ2, este es
Z1, o inicial y final. Es exactamente lo mismo. Entonces, por eso les digo, vamos a empezar desde lo más sencillo, que es la línea recta, y vamos a usar el signo positivo y el signo negativo. No necesitamos nada más. ¿Qué más podemos hablar respecto de estas dos cuestiones? Ya dijimos que necesitamos un cronómetro. Entonces, si yo tomo el vector desplazamiento, y miro cuál fue el intervalo de tiempo yo tengo otro vector al cual voy a llamar velocidad, y lo voy a llamar velocidad media, y le voy a poner un subíndice X para que se entienda que en este momento es en una sola dimensión. ¿Por qué no le puse flecha, sino una barrita? Porque eso quiere decir, como lo acabo de decir, velocidad media. Y eso es una especie de promedio. ¿Listo? Y entonces, no nos olvidemos, esto vuelve a ser un vector. Pero yo tengo otra cosa que se llama rapidez media, que sale de hacer esta operación. Entonces, esto es un escalar. La velocidad media tiene una dirección. La rapidez media solamente necesita darse con sus unidades. Entonces, el ejemplo más sencillo es, pensemos en un viaje de aquí desde Tunja hasta Duitama, porque ahorita con lo del coronavirus no se puede ir más lejos, y eso apenas en casos especiales. Cuando ustedes toman el carro, ustedes dicen, ah, bueno, de aquí a Duitama hay aproximadamente 50 kilómetros. Si me voy a 100 kilómetros por hora, llegaré en tanto tiempo. Y ustedes hacen una especie de matemática ahí en sus cabezas. Ojo que en esa matemática que ustedes hicieron no involucraron en ningún momento ninguna dirección. Entonces, no podemos hablar de velocidad. ¿Listo? Ustedes únicamente hablan de rapidez. La rapidez se da en metros por segundo. Lo que ustedes miran en el tacómetro del vehículo, específicamente en el Qué vehículo. pena, lo que pasa es que hay una compañera intentando ingresar y no ha podido. Ve, pues eso está raro porque yo ya le di ingreso a todos los que están y ahora sí me salió el aviso. No me aparece. Yo creo que ya ingresó. Entonces, el velocímetro del vehículo no les da la velocidad. Eso no es verdad. Les está dando la rapidez. Entonces, ustedes dicen 80 kilómetros por hora, 100 kilómetros por hora. Los más arriesgados, 150 kilómetros por hora o más, si el carro da. Los más conservadores, 60 o 50 kilómetros por hora. Cuando ustedes digan, ah, un momento, es que voy a 80 kilómetros por hora en la dirección norte o noroeste, ya estamos hablando de un vector porque están especificando la dirección. ¿Listo? Ahora pensemos lo siguiente. Ustedes cogen ese vehículo, ustedes arrancan, pero durante todo el viaje ustedes tienen una serie de eventualidades. Cuando no había el coronavirus, una de las primeras eventualidades era el peaje. Entonces ahí había que reducir la velocidad hasta casi cero
luego 0, pagaban y arrancaban nuevamente. Además de eso, de pronto llegaban a Paipa y se antojaban de unas almojábanas o de unos pan de yucas, entonces había que parar. Y probablemente más adelante había algún arreglo en la vía, de manera que uno de los carriles estaba cerrado, entonces ustedes tenían que disminuir la velocidad. ¿Listo? Cuando ustedes llegan, ustedes dicen, ah, bueno, yo llegué, salí a las 4, llegué a las 5, me demoré 1 hora y venía en promedio a 80 kilómetros por hora. Entonces hacen unas cuentas. O pueden decir, ah, no, me demoré 1 hora y yo sé que son 50 kilómetros. ¿Cierto? Entonces, ¿a qué velocidad, o más bien, a qué rapidez promedio iban? Pues a 50 kilómetros por hora. Entonces, esos promedios lo que asumen es lo siguiente. Vamos a hacer un dibujito. Esos promedios lo que dicen es, puede que el camino real haya sido de esta manera. El promedio simplemente les dice, mire, usted se fue en línea recta desde aquí hasta aquí. Entonces, esto que estamos hablando, la velocidad promedio y la rapidez, corresponden aproximadamente a eso. Pero ojo, hay una vaina. Esto que yo estoy mostrando acá es el escalar que le corresponde a este vector. Pero la distancia que dijimos, fíjense que la distancia en este caso del dibujo sí va a ser diferente. ¿Por qué? Porque una cosa mide esta línea recta de color azul y otra cosa es que ustedes midan metro a metro cada uno de los metros que hay en estas miles de curvas que ustedes tomaron en el camino real. Por eso es que la distancia les va a dar mucho más que el módulo del desplazamiento o la magnitud del desplazamiento, que es simplemente qué tamaño tuvo ese desplazamiento promedio. ¿Listo? Hasta ahí, ¿dudas? Ninguna, profe. Ah, bueno. Listo, señor. Igual esta clase les queda grabada y ahora la pongo en mi canal y les paso el link para que se suscriban y todo eso. ¿Listo? Suscríbete y dale like. Bueno. Entonces, pues, como esto es trabajando, vamos a empezar a trabajar. Entonces, ustedes van a hacer un ejercicio que dice simplemente encuentre desplazamiento encuentre velocidad media y encuentre rapidez y vamos a hacer entonces una grafiquita. Y en esa gráfica vamos a pintar unos ciertos valores. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que yo les pido es que ustedes hagan un análisis de los datos que se dan en esa gráfica. Yo les voy ayudando. Entonces, en el eje Y vamos a poner la posición y siempre, siempre, siempre en la mecánica y en cualquier otra física que vean, en el eje de las independientes van a poner el tiempo. Nunca jamás lo pongan en el eje Y, de por Dios santísimo. ¿Listo? Entonces vamos a poner acá 10, 20. Profe, ¿por qué nunca se coloca en el eje Y del tiempo? Porque el tiempo es la variable independiente siempre. Los sucesos ocurren mientras el tiempo está transcurriendo. Pero usted no le puede decir al tiempo, hey, para un momento, es que voy a moverme de aquí para acá. ¿Sí me hago entender? Ok, gracias.
Entonces, siempre se va a dejar el tiempo en ese eje. 40, 50. Entonces, miremos a ver. Vamos a trazar una línea extra de este color. Aquí. Voy a decir que ahí voy a poner el 0 acá para el eje Y. Y mi gráfica entonces viene. Listo. Bueno, las curvas están bien horribles, pero la idea es que ustedes miren el punto A, el punto B, el punto C, el punto D, el punto E, aquí, y el punto F. Entonces, el movimiento de un vehículo se puede resumir en una gráfica de este estilo, donde yo pongo X en función del tiempo. De hecho, como puse el 0 acá, el tiempo debe ir es aquí. ¿Listo? Y los números también pueden ir acá, pero bueno, por conveniencia en este momento los ponemos ahí. Entonces, fíjense, vamos a trazar líneas para que esto se vea mejor. Y entonces acá será menos 20, menos 40 metros, menos 60, menos 80. Entonces, fíjense, si este eje es el del tiempo, acá está mi 0. Cuando el cronómetro comienza a correr, el vehículo se encuentra a 20 metros, fíjense en el punto acá, un poquito más de 20, a 30 metros, del 0, que es desde donde yo mido. Entonces vamos a asumir que el 0 es mi semáforo, el vehículo está a 20 metros adelante del semáforo. ¿Listo? Empieza a transcurrir el tiempo con mi cronómetro y el vehículo, cuando yo miro, a los 10 segundos, el vehículo se encuentra en el punto B, que corresponde a 60 metros de distancia al frente del semáforo. Pero luego en ese mismo momento comienza a devolverse. Entonces fíjense que empieza a bajar acá el valor a 40, a 20, a 0. Quiere decir el semáforo, el vehículo empezó a echar reversa y llegó al semáforo. Y luego se pasó del semáforo y va hacia atrás a 20, a menos 40, a 60 metros, a menos 80 metros. Atrás del semáforo. Eso es lo que quiere decir esta gráfica. ¿Listo? Ahora la pregunta sería, vamos a trazar, a ver con qué color podemos trazar esto. Tracémoslo con negro. En el eje de los tiempos, entonces yo tengo esta distancia
Y en el eje de las distancias, valga la redundancia, yo tengo este valor. Entonces, esta línea negra de color de horizontal se llama delta T. Y esta línea negra vertical se llama delta X. Entonces, fíjense lo que tenemos aquí. Esto. Delta X sobre delta T. Y yo cojo esta y la divido en esta. Entonces, yo obtengo esta. Entre el punto A y el punto B. Ahora déjenme ver si puedo hacer zoom acá, porque esta parte es bien importante, pero no veo una herramienta para hacer zoom. Entonces hagámoslo acá rápidamente. Voy a hacer un zoom de ese triangulito. Esto es delta T. Esto es delta X. La línea va así, la línea que une las dos. Y está la curva azulita que viene más o menos así. Entonces fíjense, el camino real es el de color azul, o la función que describe eso. Cuando yo tomo el delta X sobre delta T, yo estoy haciendo un promedio y entonces yo estoy diciendo, mire, más o menos me demoro es esto. Entonces esta línea recta lo que dice es, bueno, es algo así como de una vez entre los dos puntos sin demorarme. Por eso se llama promedio. Ahora entonces la pregunta en nuestro ejercicio es la siguiente. Manuel admitido, listo. Entonces, encuentre desplazamiento, velocidad y rapidez media entre las posiciones A y F en la gráfica. ¿Listo? ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, entonces vamos a solucionarlo. Eso se hace con la fórmula de Exactamente. velocidad. La fórmula para el desplazamiento, delta X. Vamos a usar solamente la magnitud del vector, no vamos a hablar de direcciones en este momento. Entonces vamos a decir simplemente X final menos X inicial. Entonces, inicial, en el tiempo cero, ¿dónde empiezo? En 30 metros. En 30 metros. Esa es la inicial, ¿sí o no? ¿Y dónde termino cuando la gráfica azul ya se acabó? ¿En dónde estoy? Para la posición. Menos 80. Menos 80. Entonces, la final es menos 80 metros menos la inicial, que es 30 metros positivos. Fíjense, este signo menos es este. Los voy a relacionar con color rojito. Este signo menos corresponde a esto. Porque puede que yo empezara en menos 20 y terminara en menos 80. En ese caso, ese otro ejemplo que voy a hacer aquí a lo bestia rápidamente sería menos 80 donde termino, menos 20 donde inicio. Y entonces esto me cambia los signos. Menos 80 más 20, esto da menos 60. No es ese el caso. Aquí esto nos da ¿cuánto? Delta X, entonces nos da menos 80 menos 30. 110. Menos 110. Menos 110 metros, listo.
Entonces, ¿qué quiere decir esta cuestión? Eso quiere decir que desde aquí, desde el punto A hasta el punto F, abajo, hay 110 metros y que yo me voy en esta dirección, hacia abajo. Entonces, el negativo es porque voy para atrás en los negativos de X, fíjense. Y si ustedes cuentan 30, estos son 30 y estos son 80, 30 y 80 son 110. Entonces, el signo por la dirección y el valor y las unidades para dejar todo escrito, ¿listo? Ahora, ¿qué necesito además de eso? Pues si yo tomo esto y lo divido en el intervalo de tiempo, entonces miremos, ¿cuánto nos demoramos en total? Desde aquí hasta acá, ¿cuántos segundos fueron? 50, ¿no? 50 segundos. ¿Cuánto da 110 sobre 50? Échenle calculadora. Menos 2.2. 2.2. Menos 2.2. No se conserva menos 2.2 metros sobre segundos. Este es el desplazamiento, esta es la velocidad. Y fíjense que nos dice a través del signo que el vehículo en promedio iba hacia allá. Entonces, ¿cómo lo noto yo? Ese camino azul que está, esta curva que está aquí, es el camino real o la forma como avanzó primero y luego se devolvió. Pero en promedio, usando otro color, yo puedo decir perfectamente lo que sucedió fue que se vino en promedio desde A hasta acá. Entonces acaban de promediar a través de ¿qué? De una línea recta. ¿Listo? ¿Se entiende más la cuestión? Profe. Señor. Listo. Y ahora yo quiero hablar de la distancia total. Entonces, ¿cómo le hacemos? Pues es fácil, miren, para que no se confundan. Arrancando, avanzó desde 30 hasta 60, ¿cierto? ¿Cuántos metros son ahí? 30. 30, listo. Y luego se devolvió desde 60 hasta menos 80. Entonces, pille, 60 metros todo este pedazo y menos 80, esos son 140. 140 y 30, 170. ¿cuánto? 170. 170 metros. O sea, se desprecia el signo como tal. ¿Señor? O sea, no se tiene en cuenta el signo, solo... Sí, eso iba a decir. No, exactamente. Simplemente yo miro, entonces sería como en el carro, el odómetro que está ahí en el tacómetro. ¿Lo han visto? Que tiene un botoncito para resetear y que les cuenta el kilometraje. Sí, señor. No importa para dónde van. Él lo que está contando es cuánto se mueven las ruedas. ¿Listo? Es. Sí, señor. Bueno, Listo. entonces ya se nos acabó el tiempo por hoy. Espero que haya quedado medio claro. Igual, obviamente, ustedes en WhatsApp me pueden escribir. El video queda guardado y yo lo subo para que ustedes lo puedan ver la grabación cuantas veces necesiten. No olviden entrar al CRAI y hacer su investigación ahí al respecto en los libros de física que están en digital para que ustedes los lean online. Cualquier pregunta no duden en hacerla y nos hablamos entonces dentro de 2 días, creo.
Pero el viernes es festivo. El viernes es festivo. Ah, bueno, entonces nos vemos la otra semana. Profe, una pregunta. Sí. Yo otra. ¿Cómo se descarga el programa LaTeX? Ah, bueno, no hemos hablado de eso. Pues ya les voy a mostrar. Espérenme un segundo. Ya les comparto. Entonces, eso es en Chrome. Okay. Todos me dijeron que tenían Windows, ¿verdad? Sí, señor. Listo, entonces, todos tienen Windows. Los programas que tienen que descargar para poder instalar en su computador son los siguientes. Mictex. Entonces, ustedes escriben Mictex y le dan Enter. No vayan a pedir nada en español. La primera que sale se llama mictex.org. Entran ahí o si quieren se van directo a Downloads. Y entonces acá aparece instalar en Windows. ¿Qué necesitan saber? Pues generalmente necesitan saber si su sistema es de 64 o de 32. Acá por lo que yo veo, él ya detecta automáticamente, entonces solamente me aparece este, que es, mire, si les aparece por 64, quiere decir que el procesador es de 64 bits. Lo descargan y lo instalan. Para Windows no pesa sino 234 megabytes. ¿Listo? Cuando hayan instalado ese, entonces vamos a abrir otra. No me deja acá. Entonces, TextMaker. Vamos a escribir ahora TextMaker. ¿Listo? TextMaker les aparece en esta página que se llama XM1Mat. Váyanse directamente a las descargas. Aquí sí les da las opciones. Si lo quieren para Windows, si lo quieren para macOS o si lo quieren para Linux. Como ustedes quieren Windows, hay varias versiones, pero pues la idea es que descarguen solamente esta. ¿Listo? Primero entonces se descarga, ya les voy a escribir ahorita en WhatsApp, primero se descarga el Mictex y luego se descarga el TextMaker. Y se instalan en el mismo orden en el que se descargaron. ¿Listo? Profe, ¿cómo se llamaba la primera? Ya les mando por WhatsApp el nombre de eso. Me manda los links, gracias, profe. Profe, qué pena. Eso o sea, estos programas no se encuentran virtuales online. Sí, eso está, hay una vaina que se llama Overleaf, pero eso lo vamos a ver. ¿Cuándo dijimos que tocaba los laboratorios? Los viernes. El viernes. Los viernes, listo. Entonces, el viernes vamos a hacer a revisar un poco esa parte de Overleaf. ¿Por qué no me gusta usar Overleaf? Porque el programa les permite les pasa muchos errores. Y entonces, digamos que un amigo de ustedes no tiene internet, sino que instaló los programas. Supongamos que está en el campo por alguna razón. Cuando ustedes le mandan, digamos, el informe de laboratorio y él lo descarga y lo pone en su programa, el programa de él le va a dar muchos problemas y no le va a dejar correr. ¿Cuál es la razón? Que el compañero que lo hizo en Overleaf puede que haya dejado una serie de errores, digamos 10 errores, y el Overleaf se los permitió, pero el programa del compañero en el computador no. Entonces hay que aprender bastante bien el LaTeX, a escribirlo bien, para que no tengan tantos errores, o cuando les aparecen errores ustedes los puedan solucionar rápido, y luego sí dominar entonces la cuestión en el Overleaf online para todo el mundo. Esa es la razón por la que yo prefiero las versiones instaladas en el computador. Salvo que alguno de ustedes tenga obviamente problemas pues directamente con computador, por alguna razón
Pero de resto, pues, no hay tanto lío. Y no me deja que pase. Bueno. Estoy todavía. Profe, y después de tener esos dos de estos descargados, ¿qué sigue? ¿Ya? Ahí en el grupo de WhatsApp les envío un tutorial y solo lo siguen los pasos y ya. Exactamente. Entonces, ya que vamos a perdernos este viernes, les voy a mandar de pronto un par de tutoriales en YouTube, aunque ustedes pueden encontrar miles que están en español y son muy buenos, para que los vayan mirando el fin de semana. Si les parece, no hay problema. Igual el viernes siguiente entonces nos encontramos y hacemos la sesión y aprendemos látex de primera mano. ¿De acuerdo? Listo, profe, excelente. Listo, profe, gracias. Gracias, profe. Nos vemos entonces, que sean felices. Gracias, Profe, profe. gracias. Chao, chao. Gracias, profe. Buenas noches.